Hola, 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 bandola. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Mentalidad 365. Espero que estén bien, felices, emocionados, contentos, motivados, que estén con todas las emociones positivas que se pueda estar. Y bueno, vamos a empezar con este podcast el día de hoy y vamos a hablar sobre el amor, el primer amor. Vamos a hablar sobre las distintas perspectivas del amor, cómo, cómo tenemos zonas erróneas en nuestra vida respecto al amor y de a dónde salen. Así que toma tu cuaderno, toma tu lápiz, dedica estos minutos para ti, para aprender y vamos a comenzar. Muy bien, amigos, vamos a empezar y acá hay una definición muy potente. Dice, la propia estima no puede ser verificada por los demás. Tú vales porque tú dices que es así. Si dependes de los demás para valorarte, esta valorización estará hecha por los demás. ¿Quién nos define? ¿Quién nos da el valor? ¿En quién tenemos valor? ¿Desde cuándo entendemos nuestro valor? Eso es muy profundo porque porque esto del valor viene de tiempo atrás. Esto del valor viene de tiempo atrás donde nos lo impregnaron. Recuerden que en los primeros podcasts de Mentalidad 365 hablamos sobre los tipos de mente y cómo un niño antes de los 6 años no tiene esta mente analítica y todo lo que entra en su mente entra sin filtro. Por lo tanto, es en esa edad o en esos primeros años donde se crean esas improntas, esas marcas sobre mucho de su personalidad o de sus creencias. Por eso esa etapa es tan importante, porque no hay filtro. Si le dices a un niño que es malo porque hizo algo, pues el niño va a empezar a creer que es malo. Si le dices que es tonto, que es estúpido, que es bobo, que es grosero, el niño va a empezar a creerse todo ese tipo de cosas. Así que pareciera como algo absurdo a veces, ¿no? Superficial. Ay, no, pero es que a mí me criaron así, mis papás me criaron así. Sí, mírate. Mirémonos, ¿no? ¿Cómo debemos crear a nuestros hijos? ¿Qué cosas les hemos puesto? También es cierto que no necesariamente nosotros somos los que marcamos el destino absoluto de nuestros hijos, pero deberíamos intentar dejarles un destino lo más neutral o más inclinado hacia el lado positivo para que el cambio, si alguno de ellos tiene que cambiar, pues el cambio sea menos rudo y menos drástico y su crecimiento sea un poquito más amable. Es lo que pienso que deberíamos hacer. Aquí el autor habla que mucha gente en nuestra sociedad, como mucha gente en nuestra sociedad, tú y yo hemos crecido con la idea de que está mal amarse a sí mismo. Piensa en los demás, nos dice la sociedad, ama a tu prójimo, nos predica la iglesia. Lo que nadie parece recordar es lo de ámate a ti mismo. Sin embargo, es eso precisamente lo que vas a tener que aprender para lograr tu felicidad en el momento presente. Yo creo que les he contado esto, pero mi papá era una persona que tenía un buen autoestima, por lo menos eso nos hacía ver y se las creía, ¿me entiendes? Cuando uno se las cree es como, él sabía lo que tenía, él confiaba en sí, confía en su potencial. Hubo muchas cosas en la vida que no le salieron como él quería, pero hasta un buen tiempo yo lo vi que él creía en él, que él creía lo que podía hacer, que él creía en sus habilidades, en sus ideas. Tengo varias escenas de pequeño, mi papá diciéndome y mostrándome que él creía, ¿me entiendes? Tenía mucha seguridad y nos decía frases a mi hermano y a mí como hijos, ustedes son los mejores del mundo, después de mí, después de mí decía. Y me daba mucha risa esa frase que él decía, no, para él éramos sus grandes eh, creaciones o ídolos o genios o sus grandes referentes, nos amaba con un amor muy bonito, muy bonito. Y dentro de cuando cuando yo iba creciendo, yo empecé a crecer con esa imagen de autoestima que tenía mi papá. No la veía mi mamá también tenía una autoestima en sí misma, pero pues no era este tipo de personas que se la creía, ¿me entiendes? Era normal, yo creo. Pero mi papá sí tenía una autoestima muy elevada en sí mismo y por eso me imagino que conquistó a mi mamá
Mi papá era pintoso y mamá también era bonita o es bonita. Entonces mi papá tenía una autoestima en él muy fuerte y nos decía este tipo de cosas y yo en mi vida empecé a creérmela también y a sentirme que creía, que me amaba a mí mismo, que tenía mucha confianza en mí mismo, aunque a veces tenía temorcitos en temas de relaciones. Soy una persona muy tímida, en toda mi vida lo he sido así, aunque no parezca. Y, pero yo empecé a creérmela, hasta el punto que me pasé un poquito y empecé a volverme un poco, como diríamos en Colombia, agrandado, un poco mmm, prepotente, tal vez, y como que me iba un poquito hacia el lado que no tenía. No era grosero con las personas, y lo que siento es que tal vez yo ni siquiera era tan prepotente ahora que lo analizo. Lo que yo siento es que las personas tenían una autoestima tan bajito que les molestaba que yo tuviera una autoestima alta. Yo pienso, porque realmente ahora que me pongo a reflexionar en este preciso instante, yo nunca fui grosero con la gente. Yo no insultaba a las personas, más no me gustaban ni los juegos que tuvieran que golpearse, ni los juegos que tuvieran que abusar de otro, ni el bullying. Sí molestaba en clase, a veces una que otra vez, digamos que como decimos, le hacíamos bullying o se la montábamos a otros compañeros, pero no era un bullying grosero, ¿me entienden? No era un bullying de grosero. Ahí había bullying que eran groseros, que golpeaban, que golpeaban, es decir, que se me hacía que pasaban la barrera del respeto. Era más como unas bromillas, pero realmente siento ahora que lo pienso y recuerdo, no sé, tampoco es que tenga los recuerdos todos al pie de la letra. Y si alguien está escuchando esto y fui grosero con él en el colegio, le pido disculpas, no lo recuerdo, la verdad. Pero siento que yo nunca fui realmente grosero, sino que molestaba. Pero sí tenía mucha confianza en mí, mucha confianza en mí. Yo tenía mucha confianza en mí. Así que yo creo que realmente lo que ahora me estoy diciendo es la historia que me conté y que me creí, que precisamente era la historia de que era agrandado y que me creía más que los demás, pero en realidad no me creía más que los demás, solo que creía mucho en mí. Yo era de los que había el otro grupito de personas o de los muchachos malos del barrio y no me daban pues miedo, tampoco como que me doblegaba frente a ellos, no me creía más que ellos, sencillamente decía, pues somos iguales, ¿me entiendes? Lo sentía como, somos iguales, yo puedo hacer eso mismo, yo puedo, lo que me propongo lo puedo hacer, y así me lo creía yo, y eso es algo que a la gente normalmente le molestaba. Y ahora que leo esto y ahora que veo esto desde otro punto de vista, yo creo que esa confianza que tenía en mí mismo le molestaba a las personas. Pero ¿qué vamos a hacer? El caso fue que me pasé a un lado cuando empecé a asistir un poco más a la iglesia, a leer y a investigar. Sabía que tenía que ser más humilde. Yo sentía que tenía que ser más humilde, más humilde, más humilde. Y el problema fue que me creí tanto ser más humilde que me fui al otro lado. Al lado de una humildad y al lado de una autoestima no en el lugar correcto. ¿Me entiendes? Donde ni siquiera valoraba lo que yo hacía, ni siquiera valoraba mis dones, mi profesionalismo para hacer las cosas. Es decir, tal vez sí, pero no me gustaba expresarlo ni mostrarlo, ni me gustaba a veces decirlo y a veces pasaba o quería pasar muy desapercibido. En la vida igual me funcionó porque siento que por dentro sabía que tenía ese amor, porque de pequeño pienso que mi papá me ayudó mucho a cultivarme ese amor y esa autoestima, viéndolo a él, siguiendo su ejemplo. Así que, bueno, quería contarles esto, es algo que me fui hacia el otro lado y luego cuando empecé a meterme en el sistema educativo, en la red de mercadeo, cuando empecé a estar en todo el sistema educativo de Amway y leyendo esos libros, sabía que tenía que elevar mi nivel de merecimiento, el creer que me merecía las cosas, y fue un proceso y siento que ahora estoy en un punto correcto. Pienso que no soy prepotente, no soy ególatra, y trato de mantener mi perspectiva frente al mundo en el lugar correcto, saber que pues ni soy el mejor ni soy el más importante, pero me siento bien con lo que puedo lograr y siento que puedo lograr muchas cosas y me la creo por completo, y pues porque allá hay algunos resultados que me respaldan, ¿cierto? Entonces, básicamente esto es para contarles cómo la infancia o cómo nuestra juventud puede determinar ese amor propio, que es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Normalmente cuando pequeño, dice el autor, aprendiste a anularte y te alimentaron con conceptos como el de debes compartir tus cosas con tus primos. Esto es algo que hacemos mucho,
que yo hago mucho y que a veces no sé si esté tan bien, ¿no? No importaba que fueran las cosas que más querías, tus tesoros personales, o que ni papá ni mamá pudieran estar compartiendo sus juguetes de adultos con los demás. Pues compártelo, pero pues a veces uno no comparte sus cosas, ¿cierto? Incluso que puede que te hayan dicho a menudo que los niños callados cuando hablan los adultos y que debes saber cuál es tu lugar. Es decir, con muchas cosas que nosotros hacemos pareciera que doblegamos el autoestima de los niños, doblegamos su importancia y finalmente ellos terminan creyendo pues todas esas circunstancias, porque al final no es lo que les decimos, sino lo que les repetimos, es lo que ellos van creyendo, la historia que se van contando, y al final, como no tienen filtro cuando son pequeños o no tenemos filtro, entonces esas historias son las que van quedando hincapié. Yo cuando leo esto tengo historias que no son tan chéveres, de cuando sentí que como ni siquiera era niño, ya era adolescente, no tenía como el lugar correcto, como que tengo algunas anécdotas que ni siquiera prefiero contarlas, donde percibía que eran más importantes las cosas que las personas. Mi papá también pasó una etapa donde él nos decía, cuando yo estaba bien, les daba a todos y todos eran felices, pero cuando estoy mal, pues no siento la ayuda que yo necesito y me juzgan. Y era algo que me decía mi papá y nos contaba, y también esas historias como que se van marcando. Hay algo que yo he dicho y he aprendido, es que tus hijos no son tus psicólogos. Tus hijos no son esos psicólogos a los cuales les cuentas tus problemas, no son esas personas a las cuales tienes que contarles todo lo que te pasa. No sé si está bien o está mal, pero pienso que no es correcto. No sé cómo lo hagas, pero he visto muchas mamás y papás que utilizan a sus hijos como psicólogos. Es que me pasó esto, y es que el trabajo este, y es que su papá esto, o su mamá esto, y este abuelito esto, como desahogándose con ellos como si fueran psicólogos, y no lo son. Al final lo que estamos haciendo es contaminando su mente, estamos contaminando su forma de ver el mundo, estamos poniendo unos lentes que no son los correctos para su edad. Ellos, ¿por qué tienen que resolver problemas de adultos? ¿Por qué tienen que resolver un problema relacional? ¿O por qué tienen que enterarse de ese tipo de problemas? ¿Me entiendes? Eso está tergiversa la forma como ven el mundo. Así que tengamos cuidado. No soy un experto, no soy un pediatra, no soy nada de esto. Lo hago como una opinión de tu amigo al otro lado de la sala diciendo, ten cuidado que tus hijos no son tus psicólogos. Porque todas esas anécdotas realmente van marcando la cabeza. Y yo tengo anécdotas, mis papás no, yo ni siquiera hablo con mi mamá mucho de sus cosas, ni mi papá no lo hicieron conmigo, pero hay un par de historias o de cositas que yo veía que tal vez ellos lo hacían con buena intención, como tú lo haces con buena intención, de contarme algo para dejarme una enseñanza, pero tal vez no era el momento adecuado para yo entender eso, para yo reflexionar eso, ¿entiendes? Así que debemos tener cuidado. Yo trato de tener mucho cuidado con lo que hablo cuando hay niños, cualquier niño que esté, porque sé que lo que hablo puede marcar a ese niño de por vida, así que trato de mantenerlo en un entorno o en un ambiente seguro en cuanto al diálogo. Ni siquiera utilizo groserías, no utilizo lenguaje soez, cómo me comporto, tratar de no discutir, tratar de cosas que pasan en la vida, ¿me entiendes? No está mal, a veces se discute, pero pues porque un niño tiene que presenciar eso y tiene que ver eso, tiene que entender. No siempre lo hago perfecto, no siempre lo hago bien, pero trato de ser consciente de esto. Porque hablando de todo esto, básicamente ese tipo de cosas que les decimos y que les recordamos y que les repetimos es lo que marca el nivel de su amor propio, es lo que marca ese primer amor, que debería ser el amor más importante, el amor a uno mismo. Cuando uno entiende el lugar que tiene en el mundo, dice el autor, cuando uno entiende que se debe amar, entonces uno puede amar a los otros. Y precisamente de eso es de lo que voy a hablar en el siguiente podcast. Cómo entendiendo tu perspectiva y cómo amándote a ti mismo, puedes comenzar a amar a los otros. El amor a los demás está relacionado directamente con el amor que te tienes a ti mismo. Cuéntame en los comentarios si sientes que cuando pequeño o ahora no tienes el amor hacia ti en el lugar correcto, no te amas de la forma correcta como deberías amarte. Te leo en los comentarios, espero que te haya gustado, vamos a dar este podcast acá para que no se vaya más largo. Recuerda amarte a ti mismo y seguiremos ahondando, profundizando en este tema en los siguientes podcasts. Chao.